Mi exesposa cree que la mansión que heredé de mi padre valorada en 15 millones es de ellos, pero lo tengo una sorpresita que les dejará la boca abierta. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico con la muerte de mi padre. Su partida fue un golpe devastador, no solo por el vacío que dejó en mi corazón, sino también por la responsabilidad que recayó sobre mis hombros al convertirme en su heredero. Mi padre había sido un hombre trabajador, dedicado y visionario. Su esfuerzo incansable a lo largo de los años lo llevó a construir un imperio financiero del que yo ahora era el único beneficiario. Su legado, una majestuosa mansión valorada en 15 millones de dólares, pasó a ser mía según su testamento. No era solo una propiedad, era un símbolo de todo su esfuerzo y dedicación. Esta mansión no era una casa cualquiera, sino un palacio de diseño clásico con techos altos, ventanales que ofrecían vistas panorámicas y un extenso jardín que reflejaba la pasión de mi padre por la naturaleza. Recuerdo el día en que me citaron en la oficina del abogado de la familia para la lectura del testamento. La atmósfera era solemne, cargada de emociones y expectación. Mientras el notario pronunciaba cada palabra con firmeza y claridad, sentía una mezcla de tristeza y gratitud. Mi padre había previsto cada detalle, asegurándose de que su legado quedara en buenas manos. Sin embargo, lo que no preví fue la tormenta que se avecinaba con mi exesposa, Clara, y su familia. Desde que nos divorciamos hace 2 años, había intentado mantener una relación cordial con ella, especialmente porque compartimos recuerdos importantes de nuestro pasado. Pero nunca me imaginé que la avaricia de Clara la llevaría a reclamar algo que no le correspondía. No pasaron ni 24 horas desde que se hizo pública la noticia de mi herencia cuando recibí un mensaje de Clara. Su tono era amigable, casi nostálgico, como si de repente hubiera recordado todo lo bueno de nuestra relación. Sin embargo, su intención era clara, quería hablar sobre nuestro futuro. En ese momento, supe que su aparente interés no era por mí, sino por la fortuna que ahora estaba bajo mi nombre. Intenté ignorarlo, pero no tardó en aparecer en mi nueva propiedad con una sonrisa fingida y palabras bien ensayadas. «Sabes, esta casa también fue parte de mi vida», dijo, recorriendo con la vista cada rincón como si ya estuviera planeando la decoración a su gusto. Fue en ese instante cuando entendí que esto sería solo el comienzo de una batalla que no estaba dispuesto a perder. Apenas la noticia se hizo pública, Clara apareció en mi vida como si nunca se hubiera ido. Con su tono manipulador de siempre, exigió que la casa también le pertenecía porque era parte de la familia cuando estuvimos casados. Lo absurdo de su demanda me hizo reír al principio, pero pronto me di cuenta de que hablaba en serio. Pasamos años juntos en esta casa, formamos recuerdos aquí. No puede simplemente dejarme fuera, decía con una expresión dolida, pero sus ojos delataban su verdadera intención. Le respondí con calma, explicándole que legalmente no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Pero Clara no se rindió fácilmente. Pocos días después, recibí una carta de su abogado. Alegaban que, dado que habíamos estado casados durante 10 años, tenía derecho a una compensación económica, y que la mansión debía considerarse parte de la distribución de bienes conyugales. Aquello me hizo hervir la sangre. Nuestro divorcio ya había sido finalizado, y todos los acuerdos financieros estaban cerrados. No había ninguna razón legítima para que ella volviera a reclamar algo ahora. Pero Clara no se detuvo ahí. Comenzó a aparecer inesperadamente en la mansión, tratando de ganarse la simpatía del personal de servicio. Intentaba convencerlos de que aún tenía autoridad en la casa, hablaba con familiaridad sobre su supuesto derecho a vivir allí, e incluso dejó algunas de sus cosas en el vestíbulo, como si estuviera marcando territorio. La situación se volvía cada vez más ridícula. Un día, encontré a Clara en el jardín, paseando como si fuera su casa. Me acerqué con firmeza. «Clara, debes entender que esta mansión no es tuya. No tienes ningún derecho aquí», le dije con voz firme pero serena. Ella solo sonrió y respondió, «Eso lo veremos». La lucha estaba lejos de terminar. Pero yo tenía algo que ella no esperaba, una estrategia infalible para demostrarle que, por mucho que intentara manipular la situación, esta vez no tendría ninguna oportunidad. Sabía que Clara no se daría por vencida fácilmente. Después de su insistencia y su intento de instalarse en la mansión como si aún formara parte de mi vida, decidí tomar cartas en el asunto de manera formal. Mi abogado, el mismo que había manejado mi divorcio, me aseguró que Clara no tenía ninguna base legal para reclamar la propiedad. Sin embargo, eso no significaba que no intentaría forzar la situación. No tardé en recibir otra carta de su abogado, esta vez con términos más agresivos.
Alegaban que Clara había contribuido al mantenimiento de la casa durante nuestro matrimonio y que, por lo tanto, tenía derecho a una parte de su valor. Sin embargo, lo que no sabían era que mi padre, un hombre meticuloso y precavido, había dejado la propiedad a mi nombre en un fideicomiso desde hacía años. Esto significaba que, legalmente, Clara nunca había tenido derecho sobre ella. Cuando mi abogado respondió con la documentación pertinente, supe que la presión sobre Clara aumentaría. Pero en lugar de desistir, decidió subir la apuesta. Comenzó a difundir rumores entre nuestros conocidos en común, alegando que yo la había engañado, que la había dejado sin nada y que ahora intentaba quitarle lo único que tenía, su hogar. La situación se tornó insoportable cuando intentó conseguir apoyo mediático. Un pequeño blog de noticias locales publicó su historia, describiéndome como el exesposo cruel que había dejado en la calle a su amor de toda la vida. Era evidente que su estrategia era presionarme a nivel social, pero yo tenía la verdad y las pruebas de mi lado. Decidí entonces convocar a una reunión con mi abogado y presentar toda la documentación ante el tribunal. También recopilé grabaciones y mensajes en los que Clara revelaba su verdadera intención, manipular la situación a su favor. Su estrategia estaba destinada al fracaso. Cuando la notificación oficial le llegó a Clara, supe que estaba acorralada. Ahora la batalla se libraría en los tribunales, y esta vez yo tenía todas las de ganar. Tras el revuelo que Clara había causado, su familia no tardó en aparecer. Su madre, su hermano e incluso su tía lejana llegaron a la mansión con la excusa de apoyarla en su lucha. Todos ellos actuaban como si la casa ya les perteneciera. No solo exigían acceso libre a la propiedad, sino que incluso hablaban de redistribuir los espacios y convertir algunas habitaciones en sus nuevas residencias. La situación se tornó insoportable cuando intentaron organizar una reunión familiar en la mansión. Una tarde, sin previo aviso, llegaron con maletas y bolsas de compras, anunciando que pasarían unos días acompañando a Clara. Lo que realmente querían era instalarse e ir ganando terreno en mi propiedad. Desde el primer momento, su actitud fue de abuso y descaro. Se servían la comida de la despensa sin preguntar, usaban la piscina y recorrían la casa con la confianza de propietarios. No tardé en notar que estaban haciendo planes a largo plazo. «Este lugar es perfecto para nosotros», decía su hermano con una sonrisa petulante. «Podríamos hacer algunas mejoras aquí y allá». La paciencia que había intentado mantener se agotó en ese momento. Decidí tomar medidas drásticas. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara una orden de restricción. Además, instalé cámaras de seguridad y reforcé la vigilancia en la propiedad. Cuando anuncié que todos debían irse inmediatamente, las protestas no se hicieron esperar. Clara gritó que yo era un egoísta, su madre me acusó de desalmado y su hermano insistió en que la casa debía ser compartida porque todos la querían. Pero mi decisión era firme, ninguno de ellos tenía derecho a permanecer en la mansión, si intentaban volver, enfrentaría la situación con todo el peso de la ley. Esa noche, por fin, la mansión volvió a ser solo mía. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. Luego de haber enfrentado a Clara y a su familia, supe que esto no terminaría ahí. Sus constantes intentos por apropiarse de lo que no le correspondía me hicieron reflexionar sobre la necesidad de un plan que la dejara sin margen de maniobra. No solo quería asegurarme de que se alejara definitivamente, sino que también deseaba que aprendiera una lección que jamás olvidaría. Comencé por reforzar mi equipo legal. Me reuní con mi abogado para asegurarnos de que todas las bases estuvieran cubiertas. Revisamos las leyes de propiedad, derechos de herencia y cualquier resquicio que Clara pudiera intentar aprovechar. También recopilé todas las pruebas que tenía, mensajes de texto, grabaciones de sus intentos de manipulación y testimonios de empleados de la mansión que habían presenciado su comportamiento invasivo. La sorpresa que tenía preparada no solo la dejaría sin argumentos legales, sino que también la pondría en una posición donde cualquier intento de seguir luchando le costaría caro. Clara y su familia aún creían que podrían salirse con la suya, pero lo que ellos no sabían es que el fideicomiso creado por mi padre tenía una cláusula especial. Si alguien intentaba disputarlo de manera fraudulenta, perdería cualquier derecho a futuras reclamaciones. Decidí jugar mi carta maestra cuando ella menos lo esperaba. La cité en la oficina de mi abogado con la excusa de discutir una posible solución. Clara llegó confiada, acompañada de su madre y su hermano, creyendo que finalmente me había doblegado. Pero cuando les presentamos las pruebas de sus intentos de fraude y la cláusula del fideicomiso, sus rostros cambiaron drásticamente. Clara palideció y su madre apenas podía articular palabra. «Si continúan con esto,
podríamos demandarlos por fraude y coacción, les dijo mi abogado con serenidad. En ese instante, entendieron que habían perdido la batalla. Por primera vez en mucho tiempo, vi a Clara sin respuestas. Sabía que su juego había llegado a su fin. Sabía que Clara y su familia no se detendrían tan fácilmente. Aunque habían quedado en una posición complicada tras la reunión con mi abogado, su orgullo y ambición no les permitirían admitir la derrota. Esperaba un último intento desesperado por obtener algo de mi herencia, así que decidí estar un paso adelante. La primera medida fue reforzar la seguridad en la mansión. Instalé nuevas cámaras de vigilancia, contraté a un equipo de seguridad privada y le di órdenes estrictas al personal de la casa de no permitir la entrada a nadie que no estuviera autorizado. No quería sorpresas desagradables ni que intentaran crear problemas dentro de la propiedad. Además, seguí recopilando pruebas de cualquier intento de acoso o intimidación por parte de Clara y su familia. Sabía que no tardarían en reaccionar, y cuando lo hicieran, quería estar completamente preparado. Fue cuestión de días hasta que Clara intentó contactarme de nuevo. Esta vez, su tono había cambiado, ya no sonaba amigable ni conciliadora. Estaba molesta, frustrada, y aunque intentaba disimularlo, su desesperación era evidente. «Necesitamos hablar, esto no puede terminar así», me escribió en un mensaje. Ignoré su primer intento, pero cuando insistió con llamadas y mensajes constantes, decidí responder con un simple: «Todo debe ser manejado a través de nuestros abogados». No tardó en intentar un nuevo truco. Enviaron a un supuesto abogado a negociar un acuerdo en el que yo debía ceder una parte de la mansión como compensación por los años de matrimonio. Lo rechacé de inmediato y le advertí que cualquier nuevo intento de intimidación o extorsión resultaría en acciones legales más severas. Pero lo que Clara no sabía era que tenía preparada la última jugada. Había logrado rastrear algunos movimientos financieros sospechosos de su parte. A través de un investigador privado, descubrí que estaba intentando vender la idea de que aún tenía derechos sobre la mansión a inversionistas interesados en comprar propiedades exclusivas. En otras palabras, estaba tratando de usar mi casa como moneda de cambio para su beneficio. Decidí actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con las pruebas en mano, programé una reunión con mis abogados y presenté toda la documentación. No solo tenía pruebas de su intento de fraude, sino también de las amenazas y coacciones que había realizado en los últimos meses. No había margen para la negociación. El siguiente paso fue contactar a su abogado y hacerle saber que si Clara no cesaba sus intentos de extorsión, procederíamos con una denuncia formal. Sabía que, de llegar a los tribunales, no solo perdería cualquier derecho a reclamar la mansión, sino que además enfrentaría cargos serios por fraude y falsificación de documentos. La respuesta no tardó en llegar. Unos días después, Clara me envió un último mensaje. Esta vez, era corto y conciso: «Has ganado». No necesitaba más palabras. Sabía que había llegado al final de su lucha. A partir de ese momento, la paz volvió a la mansión. Clara y su familia desaparecieron de mi vida, y pude finalmente disfrutar del legado que mi padre me había dejado sin la sombra del pasado acechándome. Pero lo mejor de todo fue la lección que aprendí: nunca subestimes la avaricia de alguien que cree que merece lo que no le pertenece. Y lo más importante, siempre estar preparado para defender lo que es legítimamente tuyo. Con Clara y su familia aparentemente retirados de la lucha, sabía que no podía bajar la guardia. Habían demostrado ser lo suficientemente persistentes y astutos como para intentar una última maniobra desesperada. Mi intuición no me falló. Días después de recibir su escueto mensaje de «has ganado», comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo litigio. Al parecer, Clara había encontrado un nuevo abogado que estaba dispuesto a desafiar la legalidad del fideicomiso y del testamento de mi padre. No iba a permitir que este asunto se prolongara indefinidamente. Decidí utilizar una táctica diferente. En lugar de esperar el siguiente movimiento de Clara, diseñé una estrategia para exponer sus intenciones antes de que pudiera llevarlas a cabo. Contacté nuevamente al investigador privado que había contratado previamente y le pedí que siguiera cualquier actividad sospechosa relacionada con Clara y su entorno. Como lo sospechaba, no tardó en encontrar algo de interés. Clara estaba en contacto con un grupo de asesores financieros que, en realidad, no eran más que oportunistas buscando beneficiarse de una situación legal inestable. Según los informes del investigador, estaban elaborando un plan para desacreditar la autenticidad del testamento de mi padre, alegando que había sido manipulado en mi favor. No tenía ninguna prueba real, pero confiaban en que, si lograban sembrar dudas en el sistema judicial, podrían presionarme para llegar a un acuerdo económico.
En cuanto obtuve esta información, decidí actuar de inmediato. Mi abogado presentó un recurso ante el tribunal denunciando la posibilidad de fraude y presentando pruebas contundentes de los intentos previos de Clara por obtener beneficios ilegítimos. Además, como parte de la estrategia, filtramos discretamente la información a algunos medios especializados en asuntos legales, asegurándonos de que el caso recibiera la atención adecuada. El efecto fue inmediato. Clara y sus asesores fueron citados a declarar en un proceso preliminar, y la presión mediática no les favoreció en lo absoluto. De repente, la narrativa había cambiado. Ya no era yo quien debía defenderme, sino Clara quien tenía que justificar su accionar ante las autoridades. En la audiencia, mi abogado presentó cada una de las pruebas que habíamos reunido a lo largo del proceso: mensajes, correos electrónicos, intentos de extorsión, incluso grabaciones en las que Clara admitía que su único objetivo era obtener lo que ella consideraba justo. Su abogado, que seguramente esperaba que el caso se resolviera de manera discreta, quedó completamente desarmado ante la contundencia de nuestra evidencia. El juez no tardó en fallar a nuestro favor, desestimando cualquier futura reclamación por parte de Clara y su familia. Además, la advertencia de posibles cargos por fraude dejó en claro que cualquier otro intento de atacarme legalmente tendría consecuencias severas para ella. Fue la última vez que supe de Clara. Con la batalla finalmente terminada, pude respirar tranquilo. Sabía que había hecho lo correcto al enfrentarla en lugar de ceder a sus manipulaciones. La mansión seguía siendo mía, intacta, como mi padre la había dejado para mí. Más importante aún, había aprendido que la paciencia y la estrategia son las mejores armas contra la avaricia y la deslealtad. Y así, con la casa finalmente libre de sombras del pasado, pude empezar un nuevo capítulo de mi vida. Con la batalla legal finalmente terminada, esperaba que Clara se desvaneciera de mi vida de una vez por todas. Sin embargo, aún quedaban rastros de su presencia en la mansión, en mi círculo social y en las consecuencias de su intento de arrebatarme lo que legítimamente me pertenecía. Me tomó un tiempo comprender que su sombra no desaparecería de inmediato, pero tenía la firme intención de asegurarme de que no volviera a causarme problemas. Lo primero que hice fue reorganizar mi vida. Durante meses, mi existencia había girado en torno a la defensa de la herencia de mi padre, pero ahora tenía la oportunidad de enfocarme en lo que realmente quería para mi futuro. Me rodeé de personas en quienes confiaba, reforcé mis lazos con amigos y familiares, y lo más importante, retomé proyectos personales que había dejado en pausa. Clara, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Su reputación quedó destruida después de que la verdad saliera a la luz. La noticia de su intento de fraude se filtró a su círculo social, lo que provocó que muchas de sus amistades la abandonaran. Ya no era vista como la mujer sofisticada y encantadora que pretendía ser, sino como una oportunista que había tratado de manipular el sistema para su propio beneficio. Intentó recuperarse económicamente, pero sin éxito. Las demandas legales le habían costado más de lo que estaba dispuesta a admitir, y con su credibilidad por los suelos, no pudo encontrar nuevos inversores dispuestos a seguir sus planes descabellados. Su familia, que tanto la había apoyado en sus intentos de arrebatarme la mansión, también comenzó a distanciarse de ella cuando vieron que su plan había fracasado y que ya no podían beneficiarse de la situación. Finalmente, escuché rumores de que Clara había dejado la ciudad. Al parecer, trató de comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de la humillación pública que había sufrido. No me interesé en los detalles. Para mí, lo importante era que ya no representaba una amenaza. Con su ausencia, la mansión por fin se sintió completamente mía. Ya no era solo el símbolo de la herencia de mi padre, sino un espacio libre de intrusos y conflictos. Me dediqué a restaurarla, a hacer pequeñas remodelaciones que la hicieran sentir más como mi hogar y menos como un campo de batalla. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de cuánto había aprendido en el proceso. La avaricia de Clara me había puesto a prueba, pero también me había enseñado el valor de la perseverancia, la astucia y la importancia de estar siempre un paso adelante. Ahora, con la mansión a mi nombre, sin disputas pendientes y con un nuevo capítulo por escribir, sabía que había ganado mucho más que una batalla legal. Había recuperado mi tranquilidad, mi confianza y mi derecho a seguir adelante sin ataduras del pasado. Con la pesadilla de Clara finalmente en el pasado, la mansión dejó de ser un símbolo de disputa y se convirtió en un lugar de renacimiento para mí. Había pasado meses lidiando con abogados, amenazas y manipulaciones, pero ahora tenía la oportunidad de reconstruir mi vida desde cero. Era el momento de mirar hacia adelante y hacer de la mansión un verdadero hogar. Mi primer paso fue hacer cambios significativos en la propiedad. Decidí renovar algunas áreas,
modernizar la decoración y darle un toque más personal a cada rincón. No quería que nada en la casa me recordara los momentos tensos que había vivido recientemente. Con la ayuda de un equipo de diseñadores, la mansión fue transformándose en un refugio de paz y confort. También retomé mi vida social. Durante toda la disputa con Clara, me había distanciado de amigos y familiares para evitarles problemas. Ahora, con todo resuelto, volví a reunir a las personas que realmente me importaban. Organicé una cena en la mansión, donde pude compartir con amigos de toda la vida y disfrutar de la tranquilidad que tanto había añorado. Fue en esa noche cuando realmente sentí que había recuperado el control de mi vida. Pero el cambio más importante no fue en la mansión ni en mi círculo social, sino en mi mentalidad. Aprendí a valorar la importancia de la prudencia, la paciencia y la firmeza ante situaciones difíciles. Comprendí que, aunque alguien intente aprovecharse de ti, la mejor defensa siempre será la inteligencia y la estrategia. Decidí también involucrarme en nuevas oportunidades de negocio. Gracias a la herencia de mi padre, tenía los recursos para invertir en proyectos que me apasionaban. Así, me sumergí en el mundo del emprendimiento y comencé a trabajar en una empresa de desarrollo inmobiliario. Irónicamente, después de tantos problemas con la propiedad, terminé encontrando en el sector inmobiliario una nueva vocación. Sin embargo, el mayor regalo de este proceso fue la paz interior. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba cada mañana sin la preocupación de enfrentar un nuevo obstáculo. La mansión ya no era un botín en disputa, sino un recordatorio de la resiliencia que había desarrollado. Era mi hogar, mi refugio y el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades. El pasado quedó atrás, y con él, todas las personas que intentaron arrebatarme lo que me pertenecía. Ahora, todo dependía de mí y de las decisiones que tomara en adelante. La mansión, más que un legado material, se convirtió en el símbolo de mi crecimiento personal, de mi lucha y, finalmente, de mi victoria. Con todo lo sucedido, aprendí que la mejor venganza no es la represalia, sino el éxito y la paz. Clara y su familia se habían marchado de mi vida, sin posibilidad de volver a interferir. La mansión ya no era solo una propiedad valiosa, sino un símbolo de mi fortaleza y perseverancia. No había nada más que demostrar, había ganado en todos los sentidos. Empecé a disfrutar de la mansión sin preocupaciones. Cada mañana recorría los jardines con una taza de café en la mano, respirando el aire fresco y sintiendo la satisfacción de haber superado la tormenta. Me dediqué a remodelar el lugar a mi gusto, asegurándome de que cada detalle reflejara mi personalidad y mis aspiraciones. Con el tiempo, la casa dejó de ser un simple legado familiar y se convirtió en un refugio de tranquilidad y creatividad. Decidí abrir sus puertas a eventos benéficos y reuniones con amigos y conocidos. Quería que el espacio tuviera un propósito más allá de su valor monetario, que sirviera para compartir experiencias y fortalecer lazos con quienes realmente importaban en mi vida. La lección más valiosa de toda esta experiencia fue aprender a proteger lo que es mío sin perder la calma ni la dignidad. Me volví más astuto, más estratégico, pero sin dejar de lado mis principios. Sabía que el mundo está lleno de personas como Clara, dispuestas a aprovecharse de los demás, pero ahora tenía la certeza de que podría enfrentar cualquier desafío sin titubeos. Un día, mientras caminaba por el salón principal, me detuve frente a un retrato de mi padre. Sonreí. Sabía que estaría orgulloso de la forma en que manejé la situación y de cómo había transformado su legado en algo aún más significativo. No solo había conservado la mansión, sino que también había encontrado un propósito dentro de ella. Con mi vida encaminada y sin sombras del pasado acechándome, estaba listo para nuevas aventuras. Dejé atrás la amargura y abracé el futuro con optimismo. La mansión seguía en pie, imponente y majestuosa, pero ahora reflejaba algo más que riqueza, reflejaba mi triunfo personal. Así, con la certeza de que el tiempo pone a cada quien en su lugar, cerré ese capítulo de mi vida con una sonrisa. Había vencido, no solo en los tribunales, sino en la vida misma.